Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa hora. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha permitido poder estar con ustedes en esta mañana gloriosa, donde estamos viendo que para acá, para la ciudad de Scranton, Pensilvania, está bastante nublado. Ya el frío está entrando, las temperaturas a sus 40, 42. Las máximas ya están a sus 60, 65, más o menos por ahí. Pero hoy hemos dado la tarea de comenzar nuestros desayunos espirituales que antes llevábamos por la mañana, ya que tenemos varias personas que nos han escrito que qué ha pasado con los desayunos espirituales. Y es bueno para ustedes que nos están escuchando y para todo aquel que se levanta durante la mañana a trabajar, a laborar. Y es bueno para mí también, porque tenemos que tener más que nunca nuestra mente ocupada en las cosas de arriba, en las cosas que provienen de Dios. Dice la palabra de Dios que hay que mirar al blanco, que es Jesucristo, porque estamos viviendo unos días, amados, donde Dios nos ha llamado a que sigamos a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dijo, seguramente, el apóstol Pablo nos habló y nos dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que lo siguieran a él. El apóstol Pablo estaba diciendo que fuéramos imitadores porque él imitaba a Cristo. Y si imitábamos a Cristo, pues estábamos juntamente con él crucificado. La Biblia dice, porque para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era fariseo. El apóstol Pablo fue enseñado en la ley a los pies de Gamaliel. Y era un hombre docto en la ley, era una persona que sabía. Pero no se le había presentado a Cristo, ya que los fariseos y los sacerdotes en aquel tiempo no creían en Cristo, no creían que Él era el Mesías, no creían que Jesucristo era el enviado de Dios. Y es por esta razón que el apóstol Pablo comienza la persecución contra la iglesia de Jesucristo, contra los apóstoles, contra los discípulos, contra aquellos que promocionaban o predicaban a Cristo como exclusivo salvador de nuestra vida. Y por esto el apóstol Pablo pidió carta para ir a Damasco, para perseguir a la iglesia y para atrapar a la iglesia. Entonces la Biblia dice que de camino a Damasco, pues el apóstol Pablo chocó con Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque no perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Y todo aquel que persigue a un cristiano no persigue al cristiano en sí, persigue a Jesucristo. Y todo aquel que critica a la iglesia cristiana no critica a la iglesia, critica a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Y nosotros más que nunca tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Pero hay que buscar de Dios, amado, en estos tiempos. Hay batallas, hay guerras espirituales, hay luchas por las que tenemos que pelear. Estamos peleando por una salvación, algo que no te puede dar el hombre, algo que el hombre no entiende en sí. Porque para poder luchar y poder alcanzar esta salvación hay que aprender a pelear con las almas de nuestra milicia, que dice la palabra de Dios que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, almas espirituales. Por eso la Biblia dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque el nacimiento de la nueva criatura, al nosotros aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, comienza a nacer en nuestra vida el hombre espiritual, el hombre que es guiado por Dios, el hombre que es aconsejado por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. El Espíritu nos guía por camino de justicia y de verdad. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta, porque el hombre puede fallar, pero Cristo no falla. Jesús vino a este mundo en forma de hombre y no pecó. Padeció tentaciones
fue crucificado, fue traicionado, fue vituperado. Y hasta llegaron a decir que lo que hacía lo hacía en nombre de Belcebú o en nombre de Satanás. En otras palabras, para que usted pueda entenderla, le dijeron en un momento dado a Jesucristo, hijo del diablo. Sí, hermano. Eso le dijeron a Jesucristo en un momento dado, que por eso él hacía sus cosas. Pero amados, Jesucristo padeció tentación. Mas sin embargo, él estuvo ahí porque sabía que venía a cumplir una misión, a salvar una humanidad que se perdía. Y por amor a ti y a mí, Jesucristo dio su vida y fue crucificado, fue latigado. Dice que rompieron y rasgaron sus vestiduras, pusieron sobre él una corona de espinas, se burlaron de Jesucristo, sortearon y rifaron sus vestimentas, le espetaron una lanza en su costado. Fue crucificado como un malhechor, como un ladrón. Pero todo esto lo hizo por ti y por mí, para que nosotros fijemos nuestra mirada en él y le busquemos mientras pueda ser hallado. Le llamemos en cuanto esté cercano. Deje de impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Hoy en esta mañana es momento de nosotros reflexionar, de meditar qué estamos haciendo para Dios. ¿Estamos agradando a Dios en todo? ¿Estamos peleando la batalla de la fe como se debe de pelear? ¿Estamos revestidos de la armadura de Dios? ¿Cómo está nuestra armadura en esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana? ¿En qué hemos depositado nuestras esperanzas? ¿En quién hemos depositado nuestras esperanzas? Si la depositó en el hombre, está perdiendo su tiempo. Si depositó sus esperanzas en el evangelista, está perdiendo su tiempo. Si depositó sus esperanzas y su molde y su patrón es su pastor, está perdiendo su tiempo. Porque nosotros, como siervos de Dios, hemos venido a predicar las buenas nuevas de salvación, para que la gente oiga la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde usted tiene puesta su mirada? ¿Quién fue que dio su vida por usted en el Calvario? ¿Por quién somos redimidos? ¿Por la sangre de quién? Por la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Sí, tenemos pastores terrenales. Tenemos hombres de Dios que guían a redil por el camino a la salvación. Hombres que tienen que enseñar porque están comprometidos con Dios. A enseñar a un pueblo. Enseñanza, doctrina. Enseñar a un pueblo a vivir para Dios. Enseñar a un pueblo a acercarse a Jesús. Enseñar a un pueblo a obtener una vida espiritual. A llegar a la excelencia de varones y mujeres perfectas. Es tiempo de nosotros sacudirnos, es tiempo de nosotros llegarnos a Dios. Es tiempo de dejar de vivir una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir significa una vida sin propósito, una vida sin ningún norte, una vida sin ninguna meta. Usted y yo necesitamos metas en este mundo. A veces nos proponemos, muchas veces, tener nuestras empresas, nuestros negocios. A veces nos proponemos nosotros en nuestro corazón alcanzar tantas cosas materiales. Y a base de esfuerzo y muchas veces de sufrimiento llegamos a alcanzar muchas cosas en nuestra vida. Pero no podemos olvidarnos del dador de la vida. Pero no podemos olvidarnos de Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Pero no podemos olvidarnos que si hay algo que tenemos que alcanzar en este día, es la salvación de nuestra alma a través de la sangre de Cristo. Hermano, por más que nosotros corramos del evangelio, por más que nosotros corramos de tantas cosas, a veces la ciencia no tiene todo. La ciencia, el Dios da de inteligencia a los médicos para que los médicos trabajen con nuestra situación y nos ayude, pero hay momentos que no puede la ciencia. Y ese es el momento que Dios sí puede. Entonces, no es malo llegar al médico.
y medicarse. No es malo llegar al médico cuando usted siente fiebre y llegar a que le receten algo para que le cure la fiebre. Pero qué bueno sería que usted llegara al médico por excelencia. Qué bueno sería que usted llegara a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Que la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué bueno es que usted despierte hoy, abra su mente y deposita su vida en las manos de Dios. Qué bueno es que Dios sea ese médico que pueda sanarlo quizás de una depresión. Quizás, es que no puedo decir quizás, porque decir quizás es decir que Dios lo hará o no lo hará. Y yo sé que Dios es un Dios poderoso y para Él no hay nada imposible. Y yo estoy seguro que ese Dios que nosotros creemos y le servimos, por fe podemos alcanzar a ser como dice la Biblia. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, le pudiéramos decir a esa montaña, muévete y se moverá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso no lo podemos entender si nosotros no llegamos a Cristo. Eso no podemos entenderlo si nosotros no nos comunicamos con Dios. Si nosotros no permitimos de que Dios haga en nosotros. Porque eso se trata. Se trata de que Dios sea glorificado a través de nosotros. Se trata de que la gente pueda ver que Dios ha hecho un cambio, que Dios hizo un milagro, que Dios está restaurando tu vida. Y toda la gloria y la honra es para Dios. Dios te bendiga, Yesira. Y Dios bendiga a los que están ahí sintonizados también. Esperamos que esta palabra sea a ustedes de edificación. Y en esta mañana, antes de llegarnos a tomar el café, antes de llegarnos a nuestro desayuno, antes de empezar nuestro trabajo, es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno. Por eso hemos llegado a comenzar a hacer el desayuno espiritual, porque sabemos que hay gente necesitada. Dios te bendiga, Héctor, un abrazo. Porque sabemos que hay gente necesitada y porque sabemos no solamente que hay personas necesitadas, que aún nosotros mismos necesitamos de Dios. Que aún nosotros mismos necesitamos corregir nuestra vida. Pero ¿cómo podemos corregir nuestra vida? Acercándonos a Dios. Buscándole mientras pueda ser hallado. El mundo se corrompe, las guerras comienzan, todas las cosas que acontecen no acontecen solamente por acontecer, son señales de que Cristo está a las puertas, son señales de que hay que correr a la salvación, son señales de que hay que correr al arca de salvación. Por eso en el tiempo que Noé hizo el arca, la gente no creyó en Noé. La gente siguieron en fiesta, la gente siguieron en baile, la gente siguieron en celebraciones. Y veían a Noé hacer el arca y no creían, decían que Noé estaba loco. Porque Noé estaba hablando de algo que no acontecía, estaba hablando de un diluvio, que en aquel momento no acontecía tales diluvios. En aquel momento la tierra era regada, amén, por el rocío de la mañana, pero no había una lluvia como tal, un diluvio como tal. Y Noé comenzó a predicar acerca del diluvio que venía y de la inundación que venía. Y la gente no hicieron caso porque dieron a Noé por loco. ¿De qué está hablando este? Aleluya, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Mas la Biblia dice, esto es locura para los que se pierden, mas para nosotros que tenemos fe, para nosotros que conocemos a Dios, dice la Biblia que para nosotros es poder de Dios. Y esta palabra y el mundo espiritual abarca mucho. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo. Pero a través del Espíritu podemos sentir y podemos darnos cuenta que hay una batalla grande, que no es física, sino que es espiritual. El enemigo de las almas se encarga cada día de tirarle en nosotros y en nuestra mente dardos de amargura, dardos de traición, dardos de tantas cosas a nuestra mente y busca confundirnos y busca que nuestro corazón se llene de todas las cosas que él trata de poner en nosotros, de tanta negatividad, que nuestro corazón se llene de tanto rencor, odio y tantas cosas. Por eso hemos visto en las calles asesinatos en estos tiempos, gente que matan a sus parejas, parejas que se matan unos a otros. Pero eso es parte de que el enemigo de las almas está operando.
y está haciendo su trabajo, pero Dios y el Espíritu de Dios y los hombres y las mujeres de Dios que se dejan usar para edificar al pueblo están haciendo también el trabajo que deben hacer para salvar esas almas, para que no se pierdan, para que todos procedan al arrepentimiento. Así como nosotros también en un momento procedimos al arrepentimiento y predicamos el evangelio de salvación a toda criatura, porque hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Cada día estamos arreglando nuestras vidas delante de la presencia de Dios, pero solamente Dios puede hacerlo. Nosotros tiramos la semilla, que es la palabra de Dios. Usted la atesora en su corazón. Su corazón es el terreno fértil donde va a caer la semilla. Y la semilla va a caer, si el terreno que hay en ti es un terreno fértil, la semilla va a ser su germinación y va a comenzar a crecer la palabra en ti. Entonces nosotros llevamos la semilla, pero dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios. Luego que la palabra entra en tu vida y tú haces la profesión de fe y aceptas a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y comienzas a crecer en el evangelio, la semilla fue sembrada, pero el cultivar de esa semilla tiene que ser la búsqueda de usted hacia Dios, el llegarse usted a Dios, el vencer las obras de la carne. Por eso hay una batalla interna entre nuestra humanidad y entre las cosas de Dios. Nuestra humanidad le gusta al mundo, nuestra humanidad le gusta la corrupción, nuestra humanidad es lo primero que trata de salir cuando tenemos un problema. Queremos arreglar las cosas con nuestras manos, quizás decimos cosas que no tenemos que decir, porque eso es lo primero que sale de nosotros. Lo primero que viene a salir es el enojo, es la ira, es el buscar hacer algo. Esa es la humanidad tuya. Pero el Espíritu está peleando contra eso para que la voluntad que usted haga sea la voluntad de Dios y no la suya propia. Y el dominio propio que tenemos nosotros es para nosotros abstenernos de las cosas que no nos edifican, de las cosas que no nos construyen, de las cosas que no nos llevan a Dios, de las cosas que nos desvían, de las cosas que nos entretienen cuando el tiempo se está acabando. Cuando pronto la iglesia va a ser levantada al cielo. Cuando pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llenémonos de Dios. Busquemos a Dios sinceramente. Abramos nuestros corazones, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Limpiemos nuestro corazón, acordándonos que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Interiormente comienza una construcción que al tiempo los resultados serán exterior. Porque ¿de qué vale que tú tengas una casa que por dentro sea una casa preciosa y la gente cuando pasen por fuera diga, pero ahí parece que no vive nadie? Aleluya. Mire cómo es el evangelio, mire cómo es la semilla que crece en nosotros, hermano. Mire cómo es la construcción del cristiano dentro y fuera. Mire bien, cuando usted tiene una casa o cuando usted va a comprar una casa, usted al principio que va a comprar una casa, usted se fija en la estructura exterior. Pero también se fija antes la interior, porque de nada vale que la estructura de afuera se vea preciosa y cuando usted la mire por dentro, la casa hay que invertirle más dinero que lo que cuesta, porque por dentro no sirve. Entonces lo mismo. Si la casa por fuera está deteriorada, demacrada, hay que ponerle el techo, hay que repararle tantas cosas y puertas, mas por dentro es lujosa, pues como quiera, cuando usted la mira, la casa hay que hacerle arreglo, hay que invertirle tiempo. Entonces, cuando Dios nos coge a nosotros, y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Dios coge al ser humano, cuando la semilla se riega, cuando la fe crece, cuando la gente acepta a Cristo y Cristo toca la puerta a su corazón y usted deja que Cristo entre a su vida y Él dice, y yo cenaré contigo y tú conmigo.
Dios comienza a construir el ser humano internamente. Por eso comienza sacando de su corazón las cosas que estorban el crecimiento, la construcción. O sea, Dios se mete adentro de la casa espiritual para sacar las cosas que no te dejan construirte. Comienza a sacar aquellas cosas que están de más, aquellas cosas que se supone que no puedan estar ahí, para que la semilla siga creciendo. Entonces Dios comienza a cultivar y comienza a arar el terreno y comienza a sacar las piedras del terreno y comienza a traer abono y comienza a hacer de ti un lugar fértil. Y es por eso que lo que comienza adentro, luego se comienza a ver en lo externo. Por eso vemos grandes cambios en la vida del ser humano que ama a Dios sobre todas las cosas. Hay que poner nuestra mirada en Jesús. Los hombres están puestos, los discípulos estuvieron ahí para predicar el evangelio de salvación. Pero los discípulos no estaban ahí para que la gente los siguieran a ellos, sino para que la gente vieran a Cristo a través de ellos y tuvieran esa hambre y esa sed de buscar de Dios y buscar mantener una relación. Los 12 estuvieron ahí. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó, pero más sin embargo el propósito de Dios en la vida de muchos se cumplió. Entonces eso queremos en esta mañana, que el propósito de Dios se cumpla en su vida, que hay que buscarlo, hay que acercarnos a Él, hay que dejar de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Seamos seguidores de Cristo, miremos al blanco, busquémosle mientras pueda ser hallado. Porque este tiempo que estamos viviendo, este tiempo es oro. Porque la maldad seguirá creciendo. Vendrán muchas cosas que están bíblicamente afirmadas de que son los últimos tiempos. Las estamos viendo, las estamos escuchando, las estamos experimentando, pero queremos ir al cielo. Y necesitamos aprender a pelear la batalla en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque los que son guiados por el espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Así que tengan un buen día. Pasen un excelente día. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les dé fortaleza en esta hora. Medite en el Señor durante el día. Ocupe su mente en lo que es las cosas de Dios. Y no se deje amedrentar por el enemigo de las almas, porque tenemos un Dios que pelea por nosotros y que prometió estar con nosotros hasta el fin. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto ha sido el desayuno espiritual, el primero luego de tanto tiempo, y qué bueno poder compartirlo con ustedes. Reciban un abrazo. Dios le bendiga, amado.